Esta es Tabita Radio. La música que ha trascendido a generaciones. La música que ha trascendido a generaciones. Que ha tocado vidas en el mundo entero. Es la música que escuchas en nuestra estación, edificando tu ser interior. Tabita Radio. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. Buenas noches. Muy buenas noches. Se siente el fuego. Se siente el fuego, se siente caliente el tema. Hay brasas, sí. Quedó el carbón encendido, ese que no se apaga. Vamos a darle, vamos a seguir. Muy buenas noches a toda aquí. La audiencia, a todos los radioescuchas, a todos los que están en sintonía de esta su estación, Tabita Radio. Frecuencia de Gracia con su hermano Leo Arres. Nimsi Arres. Sean todos bienvenidos. Igual nuestro hermano Abner aquí se quedó soplándole al fuego el día de hoy. Sí, avivando la brasa. Todo. Pues bienvenidos a todos en esta noche de lunes, 4 de mayo. Mayo, abril. se quedó en abril, le gustó mucho abril. El 4 día del de niño, mayo. todo, ¿no? Muchas felicidades a todos los niños que celebraron esta semana. La semana pasada. Su día, sí. Aquel que no tiene el corazón como de un niño, yo creo que no va a entrar al reino de los cielos, ¿no? La palabra dice que no. Entonces pues ni hablar. Muchas felicidades, sean todos bienvenidos. No se despeguen de aquí de su estación. No. Tabita Radio, les dejo los números en cabina rápidamente, 664-563-2801 en el WhatsApp. Y también el número en cabina es 664-799-9599. Muchos saludos a los que están en www.tabitaradio.org también. Y si tú tienes una Alexa, que ya por ahí sé de algunos que tienen Alexa, saludos a nuestra hermana Mari Emigdio. Ella ya anda en otro nivel, la hermana. Cuidado. Ella tiene Alexa. Le puede decir, hermana, Alexa, inicia Tabita Radio y ya verá. Le va a poner la mejor estación que tenemos aquí y ahora en 100.5 Muchas bendiciones. Pues muchas bendiciones a ti que te encuentras en tu casita, haciendo cena, preparando tu cafecito, o que te encuentras en el tráfico rumbo a casa, sí, o si vas saliendo del tráfico, sí. No pasa nada, enciende Tabita Radio y ya verás que tendrás palabra para meditar el día de hoy. Y si venías escuchando la estación desde antes de que llegáramos nosotros, pues te darás cuenta que el carbón se quedó prendido. Ya tú sabes que se quedó ahí, esa es la que hay. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos con una oración el día de hoy? Muy bien, me parece perfecto. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te damos gracias. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí, Padre, compartiendo un poco de lo que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor, para poder compartir con la audiencia. Presta sus oídos, presta su corazón, presta sus pensamientos, Señor. Que tengan una actitud disponible, Padre, para entender lo que queremos compartirles a cada uno de ellos, Señor. Guíanos, Padre, que nos quitemos nosotros, que sea tu Santo Espíritu trayendo dirección, gracia a cada uno de nosotros, Padre, a cada uno de los radioescuchas, a cada oyente, que sean susceptibles, Padre, sus oídos y su razón de ser también de cada uno de ellos. Señor, te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén. Pues muy bien, el día de hoy les traemos un tema muy bueno que se llama Al borde de tu sanidad. Al borde de tu sanidad. Al borde de tu sanidad. La semana pasada fue un tema muy bueno que se trataba de el miedo a tu salvación. Así es. ¿Verdad? Pues el día de hoy les traemos la continuidad. No es continuidad 100%, sin embargo, sí tomamos tema de los evangelios, precisamente los capítulos previos hablaban de cuando Jesús había llegado a Gadara, había calmado, ya venía de calmar la tempestad, ya venía de el endemoniado gadareno, ya venía de sanar a un paralítico y asimismo también del llamamiento de Mateo. Pues nos quedamos en el libro de Mateo y parte del libro de Marcos. Pero ahora el día de hoy nos vamos a enfocar en Mateo
9:20 y también en Marcos. En Marcos, en el número 5, en el 5 hacia adelante, del 5 al 21, del 21 hacia abajo, es donde se encuentra esa parte de esa parábola. Exactamente. Y habla... Las parábolas es una historia, ¿no? Es una historia, es Sí. una historia. Bueno, más bien son dos historias. En Es una como misma, una es que historia aquí en la Biblia secundaria. sí. Es como una Viene ahí historia una parte. secundaria. Y les vamos a hablar primeramente de Mateo 9:20, la palabra de Dios ya bendecida, dice 9:18, que es donde empieza esta historia o Sí. este relato. Dice, mientras él les decía estas cosas, aquí hablando de Jesús, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y aquí viene nuestra historia secundaria o dentro de. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía ya 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Sí, así es. ¿Por qué decimos que es una historia secundaria dentro de una historia principal? Puesto que Jesús iba Hacia la casa de Jairo. hacia la casa de Jairo, y fue en ese camino en donde pues toda la multitud iba alrededor de ella. Si quieres leer el libro de Marcos, que como recuerdan en uno de los temas que tuvimos, los evangelios Sí. fueron espectadores Sí. de todo lo que Jesús hacía, y cada uno relataba, iba diciendo la situación de cómo ellos lo veían, ¿verdad? Ok. Y Mateo fue un poquito más resumido el tema, pero Marcos es donde se desplaya un poquito más el tema. ¿Qué te Ok, parece? si dice lo lees? 5:21 y se lo voy a leer así rápidamente. Pasando otra vez, el 21, 5:21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y no había aprovechado, antes le iba peor. El 27, y aquí viene la parte central y principal. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Porque decía el 28, si tocara solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El 30, luego Jesús, conociéndose en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo, hija, tu fe ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ella por abajo fue y pensó, si toco solamente el manto, la orilla, voy a ser sana, voy a ser salva. Sí. Pero ella nunca pensó o nunca imaginó que se iba a emanar poder de eso. Y nuestro Señor Jesucristo lo sintió. Fue una evidencia de lo que Jesús hacía en el camino. Es como cuando te dicen, ve y póstrate en tu aposento, donde nadie te mira, y él en público te va a exaltar, porque preguntó rápidamente, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Exactamente. Me imagino que por ahí andaba Pedro, porque de volada o rápidamente le dijo, Señor, me imagino que fue Pedro, porque Pedro era muy espontáneo. De hecho, Señor, hay una multitud, todos nos están aplastando. ¿Cómo preguntas que quién te ha y de tocado? hecho, viendo
otro de los evangelios que ahora es Lucas. Acuérdate que Lucas es más enfático. Sí, también. Lucas siempre anda ahí el ponededo. Lucas fue el ponededo. ¿Por qué? Porque el capítulo 8 en el versículo 46, dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Sí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sanado. Versículo anterior. Entonces Jesús, versículo 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro. Sí, vieron, no me equivoqué, ahí está Pedro. Es que Pedro era muy impulsivo. Y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Entonces sí, cada uno de los evangelios dio su versión desde el panorama, desde donde ellos lo veían, y precisamente Mateo fue más resumidito, más tranquilón, pero Marcos dio más historia y Lucas todavía más. Se centró más. Pero aquí el punto principal, la fe no pide permiso. Exactamente. La fe toca. ¿Y qué ella es lo que tenía? Fe. Y cuántas veces, y retomando cosas de lo que hemos estado escuchando, cuántas veces la fe ha querido menguar en tu vida. En tu vida. Uh-huh. ¿Por qué? Por situaciones que vemos, por cosas que pasamos, por muchas situaciones que no están dentro de nuestro control, que pudiéramos, quisiéramos, uh-huh, pero no se pueden. Entonces, la fe no pide permiso. Regresándonos un poquito más, en medio de una multitud ruidosa, una mujer que había padecido de una enfermedad persistente durante 12 años, se abrió paso hasta llegar a Jesús. Su aflicción, que le provocaba un profundo sufrimiento, tanto físico como social. Recordemos que en esa época, y todavía los judíos ortodoxos tienen esa tradición, que una mujer cuando, pues lo voy a decir así porque pues es natural que nos pasa, cuando están en el periodo, no se pueden acercar a las cosas o a las personas porque las vuelven inmundas. No, y no nomás en la antigüedad, y no nomás con los judíos. Aquí la gente mayor, y si hay gente mayor escuchando la estación, sabrá cuando alguien anda así, no vayas a la playa, no te puedes meter a la alberca, no vayas a esto, no hagas lo otro. Empiezan las restricciones por la misma familia, de no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, relájate, ponte allá, ponte acá. Entonces, esta mujer ya había tenido previo 12 años de padecimiento, tanto físico, porque social, dice la Biblia, porque la aislaban, ¿no? Y dice la Biblia que ya había ido y había gastado todo su dinero en visitar a médicos y nadie le encontraba qué era lo que tenía. Y social, porque pues en ese momento toda la gente sabía ya a estas alturas de su vida, ya sabía qué era lo que estaba pasando con ella. Entonces no te puedes acercar a esa mujer porque es impura, es inmunda, no la puedes tocar, no te puedes acercar. Entonces ya había pasado por todo esto y había continuado aún a pesar de estos múltiples intentos de encontrar ese alivio. No obstante, ella estaba convencida de que con solo rozar el borde del manto de Jesús sería lo suficientemente para poder recibir esa sanidad. La Biblia habla de salvación antes que de sanidad. Y sí, no, pero es que la fe es algo que tienes que tener activo. Exactamente, y a eso vamos. Este gesto de fe es profundamente significativo porque reflejó su firmeza en la confianza del poder de Jesús y la misericordia que Él le podía dar a su vida. Su acercamiento fue discreto y humilde. ¿Por qué? Porque se fue acercando de la multitud. Recuerden la situación que vivían los judíos. Entonces ella también se fue como escondiditas para que no la vieran y no vieran que ella estaba ahí y que le empezaran a acusar, la mujer inmunda, la mujer impura, la mujer. Entonces ella escondidita se fue acercando y ella entre sí pensaba, si tan solo yo tocara el borde de ese manto, yo voy a ser salva. Esa confianza que Jesús le dio,
fue lo que le ayudó a dejar toda esa carga que ella traía, sin importar las dificultades que le llevaran a acercarse a Jesús. Ella no hizo fila, No, no agendó cita, no dijo, Rabí, ¿me das chance? No, estaba prohibido que tocara, ¿verdad? Pero su desesperación fue mucho más grande que la religión o cualquier otra cosa. Exactamente. 12 años enferma, gastó todo, impura según la ley, no podía tocar a nadie. Jesús va en camino a sanar a la hija de Jairo y ella se mete entre la multitud. Exactamente. Toca el borde, los tzitzit, los borlos. El borlo, exactamente, ¿Sí? precisamente. Saludos a Sitzijani, tengo una amiga que se llama así. Sitzijani. Sí. Ah, de veras. Dice, cuando hablamos del borde del manto de Jesús, no nos referimos solamente a la prenda o a la tela en sí, sino en un símbolo que es profundamente espiritual dentro de los evangelios. Este detalle, que podría parecer pequeño para algunos, se convierte en un punto de encuentro entre la fe de esta mujer y el poder divino que tenía Jesús. La Biblia nos presenta escenas muy claras, y una de ellas es la de esta mujer, que después de esos 12 años de sufrimiento y con toda esa convicción firme en su vida, se acerca a Jesús diciendo, si tan solo tocaré el manto, seré el borde, el manto. O sea, ella estaba convencida totalmente de lo que ella necesitaba. Y yo creo que ya había escuchado hablar de Jesús muchas veces. ¿Y cuántas veces, si hay algún radio escucha que ha escuchado, o si por casualidad, que en las cosas de Dios no hay casualidad, acabas de sintonizar la estación de radio y has escuchado de las cosas de Jesús, no de la religión, porque hay que ser certeros, de Jesús, el que trae el cambio, el que trae todo, el que activa la fe. Entonces, ella ya había escuchado probablemente de Jesús en otras ocasiones, o había escuchado que por ahí andaba alguien que sanaba, que curaba, y dentro de sí se activó algo que se llama fe. Exacto. Se activó su fe y dijo, si yo toco solamente el manto, la orilla, el borde, la franja, voy a ser salva y sana. Entonces, si tú, querido oyente, amado radio escucha, has escuchado de Jesús, no de la religión, de Jesús. Y probablemente tú dices, bueno, es que a mí no me ha tocado. No, acércate tú. Trata de tocar el borde de su presencia para que veas el cambio que puede traer en ti y te puede ayudar. En el libro de Números dice, Números 15, el 37 al 39 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. El 39, y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Así lo dice la Biblia. Así lo dice la Biblia. Palabra de Dios. Así lo dice. Más adelante dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 22:12 también explica el porqué del tipo de mantos. Nos vamos a regresar un poco y dice el libro de Mateo que tocó el borde de su manto. Pero culturalmente sabemos que no fue el caso de Jesús, puesto que en el primer siglo los hombres usaban túnicas completas. Sí. No solamente hay dos tipos de estos mantos, uno que se pone como un tipo de poncho, se puede decir, como un chalequito que se ponen, y el otro que era la túnica larga, pero que aún así al final de esas túnicas tenían como ese tipo de flequitos que utilizan los ponchos. Si lo vemos aquí en esta parte de la región mexicana, se utilizan esos ponchos como con flequitos al final, y más o menos así era el llamado tzitzit, que era el manto que usaba en ese momento Jesús. Lo que nosotros conocemos como el ruedo o el borde no lo tenían en aquella época.
La palabra griega que usa craspedón, lo que significa una borla de lana trenzada. Muchos piensan que como la multitud era grande o eran muchos, ella tocó cualquier parte de su túnica o del manto. Pero realmente, de hecho, buscó la borla al final de su manto. Entonces, realmente no era como tocar el borde de una sábana, de una tela, sino sabía. Era un pedacito de hilo el que ella estaba tocando. Sí. Me imagino que si lo ponemos en un contexto más actualizado, si ustedes en tiempo de vientos de Santana tocan a alguien, se dan cuenta que nada más con el simple carga roce estática, ¿no? te friseas y hay una descarga. Hay una descarga eléctrica. Una pequeña, ¿no? Entonces, si lo ponemos de esta manera como ejemplificando, sería más o menos como que ese poder que sintió Jesús ese bordecito. Cuando hizo como el contacto, la mujer hizo el contacto, entonces hizo como una descarga. Se pudiera asimilar así y sentir, ¿no? Lo que Jesús sintió. Exactamente. Jesús siente lo que nadie más siente. ¿Quién me ha tocado? Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Lucas 8:46, ahí va la referencia total. Hermanos, ¿por qué dan tanto texto? ¿Por qué dan tantas referencias? ¿Por qué? Porque pues es que así es. Exactamente. No queremos hablar probablemente que sean palabras de que salgan de uno, no, viene totalmente en la Biblia. Entonces, por eso la parte de decir la estructura y comentarles, el texto viene ahí en Lucas 8:46, donde dice Jesús que ha salido poder de él. Y es donde probablemente Pedro le dijo, maestro, la multitud te aprieta. Te aprieta, exactamente. Y dices, ¿quién me ha tocado? Entonces, la multitud toca por curiosidad. La fe toca por necesidad. Exacto. Tú vas a la iglesia probablemente por curiosidad, porque te dijeron que van a regalar, que van a dar, que va a haber participación, que va a haber esto. Esa es la curiosidad. Pero la fe, cuando tú sientes la necesidad totalmente de que necesitas un cambio dentro de tu familia, dentro de ti, dentro de tu persona, esa fe es cuando se activa y esa necesidad es la que toca y toca ese manto. Exactamente. ¿Qué te parece si nos vamos con nuestra primera pausa musical? Son 22 minutos, 8:22, se va tan rápido. 8:22. Y nuestra primera pausa musical está a cargo de nuestro hermano Juan Carlos Alvarado. Y la alabanza se llama El borde de su manto. Pero ¿quién es Juan Carlos Alvarado? Este es un reconocido director de alabanza, no es nada más cantante, pero también es compositor y es cristiano, para que lo sepan. Y es nacido en Guatemala. Este hermano lleva 30 años de ministerio y algunos de sus temas principales que él ha cantado en muchas iglesias y también en conciertos, por mencionar algunos, hay uno que se llama No Basta, Mi Mejor Adoración, Cristo no está muerto, que es de los de gozos favoritos, El borde de su manto, que es el tema que escucharemos, y Santo es el Señor, entre muchos otros temas que se han distribuido en más de 15 producciones musicales. Wow, tiene una buena trayectoria, una buena carrera. Pues los dejamos con Juan Carlos Alvarado, Al borde de su manto. Gócense, Frecuencia de Gracia. Y Tabita Radio 100.5. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver tu rostro, y si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Yo sé, Jesús, si tan solo tocar
su manto. Si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver tu rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Jesús, Jesús, Jesús. Pues regresamos Regresamos con nuestro tema del día de hoy, al borde de tu sanidad. al borde de tu sanidad. Muchas bendiciones a todos los que se quedaron ahí. Compartan para que puedan ver la mitad que sigue La de mitad esta que transmisión. Muchos saluditos a Flor Castillo, Muchos saludos a Annie Gauss, a la familia Gaussín. Muchas bendiciones. Cris A Jiménez, mi esposa Isabel también, muchas bendiciones. Elizabeth Gallegos, A Nari Castillo, allá hasta la hermosísima ciudad de Hidalgotitlán, Veracruz. Hidalgotitlán. Saludos también a Cozoleacaque y a Minatitlán. A Muchos Tino saludos. Pérez, allá en Corona, California. Creo que Allá andan por donde allá. ande Muchas Tino bendiciones. Pérez. También mandamos Muchas saludos hasta bendiciones. Mérida, Yucatán. Claro que sí, hasta allá nos escuchan también. ¿Y qué les parece si también anunciamos el día sábado 9 de mayo a las 10 de la mañana, hermano Abner? 10 de la mañana en la iglesia
Jehová Jireh, que está ahí al borde de Boulevard 2000, sí, el Boulevard más 2000. o menos a la altura de Villas del Sol, es Calimax Residencial del Bosque. Ajá. Calimax Residencial Calimax del Bosque. Residencial del Bosque, más o menos a esa altura. Ahí ustedes van a encontrar, si van de aquí para allá, por Boulevard 2000, es a mano derecha, es la pequeña desviación que se encuentra en cuanto van. Entonces péguense a la derecha desde el carril de atrás, desde la gasolinera, y van ahí a desviarse poquito y ahí van a encontrar la iglesia Jehová Jireh. Los esperamos con el sábado social. No se lo pierdan, va a estar nuestro hermano Abner, lleven su playera para autógrafos. Sí, para que se las autografíe. Antes de que se haga más famoso, porque ya que sea famoso, ya ni nos va a pegar. a cobrar los autógrafos. Ya que se haga famoso. Saluditos también para Adriana Paxtián, Zárate, que están ahí conectados. Claro que sí. Compartan ahí para que la segunda mitad de esta transmisión se la pueden llevar, y pueda ser de conciencia. ¿Cuál es el tema de esta noche? El tema de esta noche es al borde de tu sanidad. Por si vas llegando. Sí, y también les mandamos saludos a todos los que se encuentran en la página www.tabitaradio.org. Todos los que están escuchando Así ahorita es. mismo, y también en 100.5 FM, les damos gracias, les mandamos muchas Por su fiel bendiciones. sintonía, muchas gracias. Claro que sí. Y vamos a continuar con nuestra segunda parte de este tema hermoso que se encuentra, el tema principal, en Marcos 5:21 al 43. Y tenemos las otras referencias, claro que sí. Al instante de que esta mujer toca el borde del manto de Jesús, suceden dos cosas. Primero, se notó que ella había sanado después de esos 12 años que había tenido el flujo de sangre, y se detuvo. Ella no nada más se quedó con la intención en su corazón o en su mente. Ella accionó, ella se movió, su fe la llevó a actuar. Una fe que actúa es tocar el manto de Jesús, y ella sabía que era la manera de decir: creo en tu poder, Jesús, aunque ella no se lo hubiera preguntado y aunque ella no lo hubiera cuestionado a ninguno de los discípulos tampoco. Y tú este domingo fuiste a la iglesia, cantaste, ofrendaste, escuchaste el mensaje, pero tocaste el borde de su manto, o solo te apretujaste ahí entre toda la alabanza y la gente. Dios no responde roces religiosos. Él no responde eso, Él responde el toque desesperado de alguien que activa su fe y que necesita de Él. Eso es lo que Él responde. La segunda cosa que pasó o que sucedió en este instante que ella tocó el borde del manto de Jesús, se dio cuenta Jesús en ese momento de que poder había salido de Él, y en ese momento se dio la vuelta y preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y eso se encuentra en Marcos 5:30. ¿Cómo pudo haberse dado cuenta? Pedro dijo: Señor, te apretujaron. te estamos apretujando todos. Hay una multitud que te está empujando. ¿Cómo puedes preguntar quién es el que me ha tocado? Ella viendo que había quedado oculto lo que había hecho, vino temblando. Ella quería sanidad en privado, pero Jesús lo hizo público. ¿Por qué? Porque tu milagro no es solo para ti, era para que la hija de Jairo y toda la gente que estaba ahí viera que sí se puede. Exactamente. Tal vez esta mujer pensó que podría volver a su casa discretamente sana. Sí, como si nada hubiera pasado, ¿no? Pero no fue así, porque automáticamente fue revelado su secreto. Y es que escuchamos, ¿no? Lo que decía mi hermano Abner, y eso es comprobado, ¿eh? O sea, hay veces que llegas a la iglesia y te da vueltas y entras y sales igual, ¿no? Pero en el momento que tú llegas a tocar esa parte que el Espíritu trae confirmación, sales diferente. Entonces no puedes, tu testimonio no puede quedarse oculto. Dios mismo hace que tú lo exhibas. Exactamente. La conexión espiritual que ella había tenido con el manto o los flequitos del manto de Jesús le recordaban que
acercarse a ellos era acercarse a la presencia de Jesús, pero ella intentaba hacerlo discretamente. Sí. No se pudo, No. no se pudo. Tal vez esta mujer pensó también que a la hora de que Jesús la sanara, ella simplemente no iba a quedar expuesta. Sin embargo, ella fue bendecida por el toque milagroso de Jesús. Y esta mujer dio su testimonio ante muchos testigos, porque pues automáticamente se dieron cuenta de que ella había sido. Sí, porque ella era impura. Entonces el tocar a alguien o ya simplemente el hecho de ser impura te excluía socialmente, ¿no? Ujú. Y ella decía entre sí, no, pues si alcanzo el borde del manto, voy a ser sana. Y casualmente ese día también fue sana la hija de Jairo, Exactamente, ese mismo día. ¿verdad? Le dio a Dios toda la gloria que merecía y luego recibió la bendición de Jesús, puesto que Así Jesús es. le dijo, hija, hija, tu fe te ha hecho salva. Salva. Ve en paz. Sí, ve en paz. ¿Y cuántas veces pudiéramos decir es que voy a la iglesia, pero salgo y sigo igual, no traigo paz? Ujú. Salgo de la iglesia y se supone que fui para transformarme, para cambiarme, para sentir su presencia, su poder, pero entramos y salimos igual. En lugar de quitarnos ese peso que llevamos. Salimos y hasta decirle, con más, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, como decía mi hermano, fulano dijo tal cosa y ya llevas la carga, entonces de por sí uno ya viene cargado, porque va a la iglesia a dejar las cargas y sales igual, pero de eso no se trata de tocar el manto, de acercarte tú. Quizás tú podrás decir, no, pues yo soy desechado. Ujú. Bueno, pues esa es la parte fundamental y es importante. Dios no dialoga solamente con la gente importante, con diáconos, con los pastores, con los líderes. No, Dios es para todos, Exactamente. para todos. Y precisamente esta fue una sanidad que alcanzó a muchos, no solo a esta mujer, de la cual no se menciona el nombre. Y no se menciona porque era alguien, ponle que de acá abajo, y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, Jairo era un líder religioso, Ujú. pero para que te des cuenta que Dios es para todos, tanto a la hija del líder religioso como a ella, la sanó, La sanó. el mismo día. Al mismo nivel. Para Ujú. Dios no hay diferencias, ni hay estatus sociales, ni hay el tengo más y tú tienes menos, y tengo mejor lugar, posición dentro de la iglesia, y tú eres el que solamente barres. No. O sea, Dios es general, es para todos. Y Exactamente. la salvación de Jesús es para todas y para todos. El manto de Jesús en ese momento se convirtió en un recordatorio palpable de que la fe no es solo un pensamiento interno como el que esta mujer llevaba. Y que es la fe, lo voy a decir otra vez, aunque no me canse de decirlo, ¿no? La fe es la certeza de aquello que se espera, es la convicción de aquello que no puedes ver. Búsquenlo, Hebreos 11:1, ahí viene, eso es la fe. Activas la fe y es algo que tú estás esperando, que no sabes cuándo va a llegar, pero va a llegar. En esta mujer se convirtió en algo que se movió, en algo que ella buscó y que pudo tocar. Y cuando esa fe se dirigió a Jesús, que fue lo divino en esa mujer, se puede traer restauración, esperanza y cambios profundos en la vida de quienes se acercan a Jesús con es. humildad y con sinceridad. Pensamos, Dios está ocupado con gente importante, no conmigo. Ujú. Mentira, el mismo Jesús iba a la casa de un líder. Para todo por una mujer sin nombre. Y si sientes tú en ese momento que no calificas, pues déjame decirte que sí calificas para tocarlo. Eres el candidato Exactamente. perfecto. Todos ¿Verdad? calificamos en este Sí, punto claro. cuando nos acercamos con esa humildad y esa sinceridad de corazón y que le decimos a Jesús, necesito de tu ayuda, porque sé que sin ti no voy a avanzar, sin ti no lo voy a lograr. Sí, y es que muchas veces creemos que con nuestra propia fuerza y nuestra inteligencia y todo lo que hemos realizado secularmente podemos llegar y realizar y hacer cosas.
Pero si Él no te da la convicción, la dirección, aquella sabiduría, aquel entendimiento y las respuestas que tú necesitas, déjame decirte que no. ¿Qué flujo de sangre quieres para hoy? Que se detenga. ¿Alguna vergüenza? ¿Alguna adicción? ¿Alguna amargura? No necesitas que Jesús te toque, necesitas tú ir y tocarlo a Él. Ir y tocar su manto. Así como lo hiciste tú en su momento. Así como lo hice yo en su momento. Exactamente. ¿Por qué? Porque no creas que el hecho de estar aquí, son más santificados o tienen mayor espiritualidad. No. O son más consagrados. No. Se busca, No. se Sí, busca. sí. Pero vamos a hacer una playera que diga aquí se busca, ¿verdad? Pero es que es cierto. O sea, el hecho de que estemos aquí no quiere decir que ya alcanzamos esa perfección. Sería mentirte. Entonces, vamos en busca de eso, sí. Claro, el enemigo no va a estar contento y él va a poner acechanza siempre y trabas. ¿Para qué? Para que uno no pueda seguir y caiga la tristeza y caiga la ansiedad y caiga la desesperación y todas esas cosas que te ponen trabas para que uno siga creciendo, pues, espiritualmente y bíblicamente. ¿Sí? Exactamente. Esta mujer con ese flujo o esa hemorragia que había padecido durante 12 años, ya se había terminado todo su dinero. Era una mujer que posiblemente tenía las posibilidades económicas, porque por 12 años ella ya había gastado todo lo que tenía y a este punto ya no le quedaba más nada. Probablemente tú has ido con pastores, con líderes. ¿Por qué no decirlo? Con brujos, con gente que hace hechicería, con alguien que te dice que te va a cambiar la vida. Y has arriesgado y has gastado todo. Probablemente tú eres eso de los que estás escuchando y has arriesgado todo. Toda tu economía, toda tu tranquilidad, toda tu paz. Y hasta el momento de ahora no hay algo que haya hecho cambiar esa parte que te aflige, que te drena. Entonces, es el momento de que tú digas, ¿sabes qué? Me toca hacer esa parte. Tocar el manto, tocar ese bordecito. Y te vas a dar cuenta que todo cambia. Y así como nos ha cambiado la vida a nosotros. Y nos ha dado tranquilidad, la salvación y la paz, te la puede traer también a ti. Exactamente. Ese problema que limitaba a esta mujer por ser una mujer inmunda, lo desechó ella en su mente. Y lo único que en su mente iba era, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. El borde, solo el borde, no abrazarlo, no, el borde, solamente el borde. Al borde de tu sanidad. ¿Cuál es esa pelea que has tenido al día de hoy? ¿Con qué has estado batallando? ¿Cuál es tu enfermedad? Ya sea física, mental, ya sea espiritual. ¿Cuál es tu enfermedad que ahora tienes que llegar al borde del manto de Jesús? ¿Te puedes entregar completo? Sí. Pero el día de hoy te podemos decir que tan solo toques el borde de ese manto. Las borlas, esos flequitos, toca el borde de ese flequito. Y créeme que vas a poder iniciar ese cambio que tanto has querido en tu vida. Ese cambio espiritual, ese cambio físico. Él lo da. Y solamente Él lo da. No te decimos acércate a tal iglesia, acércate a tal pastor, acércate. No, porque ellos no lo van a hacer. Solamente la misericordia y la gracia de Dios va a hacer que Jesús haga esa sanidad en tu vida, al borde de tu sanidad. Así es. Acércate a ese borde, pero tan solo tócalo. Acciona y tócalo. Que tu fe sea accionada y que tú puedas alcanzarlo para que también alcances esa sanidad que tanto estás anhelando. No te voy a decir que la vas a alcanzar para hoy, para mañana, para pasado mañana, pero lo que sí te puedo asegurar es que Dios va a traer esa sanidad a tu vida. Y cuando lo hagas, Él va a parar y va a voltear y va a decir tu nombre, hija, hijo, tu fe te ha salvado. Ve en paz. El borde de su manto sigue sanando hoy en día. Casas, familias, cuerpos, personas. Primos, hermanos. Entonces, restauración de familias. Restauración total de
de familias, de cosas y casos que supone que estaban perdidos. Exactamente. ¿Por qué? Porque se activa la fe. Ujú. Y eso es lo mejor que nos puede pasar, irnos con esa paz. Exactamente. Vámonos rápidamente a nuestra segunda pausa musical, 8:45 de la noche. Si vas llegando al tema, está muy, muy bueno. Nuestra segunda pausa musical es a cargo de el grupo Rojo, del álbum Día de Independencia. Rojo es un clásico de la música hispanoamericana. Aquellos que están chavos, así como yo, han de haber ido a algún concierto aquí cuando vinieron. Claro que sí. Lanzado el 1 de enero del 2004. Este álbum incluye 10 canciones y tiene una duración total de 43 minutos. Todas las canciones están buenísimas. Esta fue subida en YouTube en el 2018 más o menos. Rojo Independencia, 2004, Heaven Music y Records. ¿Verdad? Pues vámonos rápidamente con nuestra segunda pausa musical. Creo en ti, de Rojo. Espero y la música sea de su agrado. No Dios se los despeguen, bendiga. Frecuencia de Gracia. Y Tabita Radio. Ya no puedo seguir así, detenido pensando en ti. Argumentos pueden venir,
Bueno, hemos regresado, la recta final, son 10 minutitos ya. Ya. Se fue el tiempo volando. Si estás ahí, espero que esta parte de la Biblia, esta parte de la historia, te esté llenando de bendición, que lo que estamos compartiendo con cada uno de ustedes, los oyentes que se encuentran detrás de cabina, esté tocando su corazón, su pensamiento, el alma, más allá de lo que nuestra parte personal pudiera tocar, el intelecto o algo, que sea el Espíritu Santo, que sea aquel que esté trayendo reflexión hacia cada uno de nosotros y de ustedes. Efectivamente. La autoridad de Jesús en este pasaje resalta una autoridad total de Jesús sobre la vida y sobre la muerte. Su disposición a ir a la casa del gobernante demuestra su poder y su misión de traer esperanza y sanación. A pesar que en el trayecto se le acomodaron, lo apretaban y sintió una descarga. A pesar de eso, Mateo 9:20 nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe, desde la experiencia de la mujer que padecía la enfermedad de más de 12 años. Eso nos muestra que aún en los instantes de mayor desesperación, la fe puede convertirse en nuestra luz orientadora. ¿Y qué dice Mateo? Mateo 9:20 nos habla del principio de esta mujer que se acercó a Jesús. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. El 22 dice, pero Jesús volviéndose y mirándole le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Qué obra maravillosa ha hecho Dios en tu vida hasta este día? Y es que no pudiéramos contarlas ni enumerarlas. El simple hecho de respirar, de levantarnos en la mañana, sentir el aire, tomar un rico cafecito, ¿por qué no? Desde ese momento podemos ver las maravillas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Claro, las damos por hecho y por sentado que así tiene que ser. Pero Dios es tan bien, tan todopoderoso, que nos puede cambiar el guión de un momento a otro. Exacto. Los versículos de Lucas, capítulo 8, y en el versículo 47 dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sana. Wow. Las maravillas de Jesús han sido expuestas delante de todos. ¿Le has agradecido a Dios por lo que ha hecho en tu vida delante de todos? O solamente te lo quedas para ti, porque es un testimonio, ¿no? Y nosotros, bueno, en mi persona, nosotros mismos somos un testimonio vivo. Y yo te lo pudiera decir así. Dios hizo la obra en mí, el cambio en mí y toda esa parte, y yo se lo tengo que agradecer. Y de alguna manera tengo que decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy, heme aquí. Dame esa fuerza y yo voy a ir y compartir. Y es lo que estamos haciendo. Entonces esas maravillas que Dios hace en ti las tienes que compartir. ¿Para qué? Para activar la fe en toda la demás gente. Y no es un lavado de cerebro, y no es un coco wash, y no es que eres religioso, no. Simplemente que cuando uno tiene un encuentro con Jesús directamente en el camino, se activa esa parte que es la fe y tú dices, bueno, Señor, tengo que compartir lo que tú en su momento me diste. Y exactamente, esta es otra pregunta. ¿Ya alabaste públicamente a Dios por lo que ha hecho en tu vida y le diste toda la gloria y la honra? Él lo va a exponer. Es que es algo que tienes que hacer, sí o sí. Entonces, ya se los dije, ¿no? Como en el segundo o tercer programa creo fue. Estuve en el hospital, yo le pedí a Dios, Dios me sacó y yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Nomás pon los medios
y yo le doy para adelante, porque como dijo mi hermano Abner, a veces necesitamos, sin querer, aquí en lo secular, a veces necesitas un respaldo que diga, ¿sabes qué? Mira, él es esto. Ujú. Porque no podemos dar un comentario así al aire nomás a la ligera. Pudiéramos lastimar a la audiencia o cualquier hermano que va llegando apenas a lo que es el evangelio. Entonces, Señor, pon los medios y yo voy a hacer lo que tú me digas. Y voy a contar las maravillas que tú has hecho en mi vida. En nuestra vida cada uno de nosotros enfrentamos nuestras propias luchas. Y este pasaje de Mateo, Marcos y Lucas nos impulsa a acercarnos a lo sagrado que es Jesús. Nos recuerda que aunque nos sintamos solos o rechazados o impuros por alguna situación que cualquier hayamos situación, pasado, sí. siempre existe un lugar para el amor y la renovación interior en Jesús. Así es. No quieras irte a hacer una renovación de allá, por allá de tus chakras que se alineen o de yoga o no. Jesús es tu renovación interior y exterior. Y si el enemigo te está diciendo probablemente no, porque ellos ya les cambiaron la mentalidad también, alíñate con Dios, alíñate con Jesús, su Hijo, el que vino y dio su vida por cada uno de nosotros, que dio toda su sangre por cada uno de nosotros, para otorgarnos perdón y para darnos esa paz. Y la Biblia lo dice así, la paz que el mundo no entiende, es esa tranquilidad que tenemos, que probablemente tienes alguna situación dentro de tu casa, dentro del área laboral, y tú dices, bueno, es que esa situación me aflige. Entonces Él da esa paz y esa tranquilidad. Él te la puede dar, así como le dijo a la mujer, eres salva, ahora vete en paz. Esa es la paz que da Jesús. Tu fe, aunque parezca débil, puede ser el primer paso hacia una transformación necesaria y profunda. ¿Qué fue lo que tuvo esta mujer? Pon ahí tu nombre. Si tan solo tocara el borde de su manto, seré salva. Pero pon tu nombre, ponlo ahí. A ver. Leo, si tan solo, ¿verdad? Seré salvo. Exactamente. Tu fe no es débil delante de Jesús. No. Al contrario, la Biblia también dice que si tuviéramos fe como ese grano de mostaza, Y Él se hace grande. Él nos va a hacer que podamos con cualquier cosa. En nuestra debilidad, Él se hace presente y se hace grande. Y Él es el que da fuerzas. Y dice, aumentaré tus fuerzas como las del búfalo. Exactamente. Entonces, espero que les haya gustado el tema, el mensaje. Referencias bíblicas, pues aquellos que estuvieron anotando, pues muy bien. Las pueden comprobar después, porque luego van a decir, no, los hermanos inventan los textos. No, ahí están las referencias bíblicas. Muchos saludos a Maximiliano Peñuñuri Sánchez, ahí anda. A nuestro hermano Eddie Gonzalo de Ensenada, por ahí andan también. Muy buenas noches. Gracias a todos. Bendiciones, quémense la repetición de esto, mírenlo. Que sea de provecho para cada uno de los oyentes, de los radioescuchas, de toda la amable audiencia que presta sus oídos, ¿verdad? Exactamente. Pues nos queda un minuto, nos estamos despidiendo. Muchas gracias a todos por estar en sintonía esta noche en Tabita Radio 100.5 FM y en su programa Frecuencia de Gracia, con su hermano Leo Arres. Con Nimsi Arres. Y nuestro hermano general Abner Cifuentes aquí en Controles. Claro que sí. Pues los dejamos con la paz de Cristo, muchas bendiciones. Claro que sí, este fue el tema para todos ustedes, al borde de tu sanidad. Al borde de tu sanidad. Que esta semana sea una de esas semanas fuertes, que tú llegues y toques el borde manto. De su manto. Bendiciones, los dejamos. Muchas bendiciones, nos vemos el siguiente lunes de 8 a 9 de la noche. Frecuencia de Gracia. En Tabita Radio 100.5 FM. Bendiciones. Bendiciones.